El plano cartesiano está formado por el eje X, por el eje Y entre ellos forman un ángulo de 90 grados. Además, forman también 4 cuadrantes, empezando por aquí el primer cuadrante y en sentido antihorario, segundo, tercero y cuarto cuadrante. Al eje X se le conoce también como eje de las abscisas y al eje Y como eje de las ordenadas. El punto de intersección de esos dos ejes va a ser el origen de coordenadas, el punto 0, 0. A ver, veamos algunas ecuaciones que vamos a utilizar en el plano cartesiano. Tú sabes ya que en el plano cartesiano se pueden dibujar cualquier punto se puede ubicar en este plano, pero a ver, la ubicación de un punto va a ser de la siguiente manera. La primera coordenada va a ser el eje X, o sea la abscisa, y la segunda va a ser la ordenada, o el número que aparece en el eje Y. Para calcular la distancia entre dos puntos simplemente usamos una variante del teorema de Pitágoras, que es de esta forma. Primero vas a restar las componentes X, no importa el orden, porque si va uno primero o va uno después va a salir positivo o negativo, pero un positivo o negativo, si se eleva al cuadrado siempre va a ser positivo. Me refiero a que el valor absoluto de esta resta siempre va a ser lo mismo, no importa quién va primero, x2 o x1. Y en la segunda parte vas a restar las y, las componentes y. Ya, y lo elevas al cuadrado a cada uno, luego raíz. Esto es una consecuencia del teorema de Pitágoras. Ahora, haya la distancia de un punto al origen de coordenadas. Básicamente va a ser cuando uno de esos puntos sea 0,0. Entonces si acá es 0 y acá 0 se cancela y queda solamente x al cuadrado más y al cuadrado, que son las coordenadas de ese punto. Es simplemente utilizar el teorema de Pitágoras para calcular esa distancia. Punto medio de un segmento. Si tenemos dos puntos, el punto A y el punto B, que van a ser los extremos de un segmento, en el plano cartesiano se puede calcular el punto medio M. El punto medio M va a ser simplemente como la componente X, la suma de las X entre 2. Y la componente Y, la suma de las Y entre 2. Eso es para calcular el punto medio de un segmento. Es sencillo, punto medio es semisuma. Sumas y divides entre 2 de cada una, de la componente X y de la componente Y. Ahora, ¿qué pasaría si ese punto no es el punto medio, sino una razón? Por ejemplo, que acá sea, que esta distancia sea como 3 y esta distancia sea como 1. Vas a ponerle 3K y 1K. Entonces vas a dividir primero de AP es 3K, entonces colocas 3K. Y de P hacia B es 1K, divides entre K y esto sale la razón 3. A este número se le conoce como la razón, porque tú quieres encontrar ese punto ubicado exactamente a 3 unidades, como a 3 unidades del punto A y como a 1 unidad del punto B. Y simplemente para calcular esa abscisa del punto P es x1 más r por x2. Ya sabes que x1 empiezas de aquí. Ojo, la clave es r. ¿Cómo vas a encontrar? R va a ser de aquí, ¿no? Empiezas de aquí en adelante, o sea 3k entre k. Entonces a x1 le vas a llamar de donde empiezas. x1 es esto y luego x2 sería esto. En ese sentido, en esa dirección. Hacia acá también hay otra razón que es muy diferente. La razón sería 1 entre 3. Y el x1, o sea el x inicial, sería este. Y el x2 sería esto. Bueno, aquí sería x1 más r, que es la razón 3 por x2, sobre 1 más r. De esa manera encuentras la componente x y similarmente haces el mismo procedimiento pero con las componentes y.
para calcular la componente y de ese punto que quieres encontrar las coordenadas. Casi de esa manera vamos a encontrar las coordenadas del baricentro. Tienes un triángulo dibujado en el plano cartesiano cuyos vértices son A, B y C. Puedes encontrar el baricentro, las coordenadas del baricentro, simplemente sumando las coordenadas X dividiéndolas entre 3. Esa sería la componente X del baricentro. Y la componente Y, o la ordenada del baricentro, sería Y1 más Y2 más Y3, sumando las componentes Y, las tres componentes Y, y dividirlas entre 3. Ya, ahí está. En el plano cartesiano no solamente se puede encontrar el baricentro de un triángulo, sino que también se puede encontrar el área formada por ese triángulo. Nosotros tenemos en geometría plana una fórmula para calcular el área de ese triángulo, que es base por altura sobre 2. Pero ¿qué pasaría si fueran coordenadas en el plano cartesiano? Bueno, esto se resuelve mediante una determinante. Y no solamente es para un área triangular, puede ser un área cuadrangular, pentagonal, para cualquier polígono convexo. Veamos, por aquí pueden elegir el punto A, B o C, cualquiera de ellos. Por ejemplo, el punto A. Empiezas con el punto A y escribes las coordenadas del punto A. Ahí está. Y sigues las flechas que te indican siempre en sentido antihorario. ¿Cuál es el siguiente punto? B. X2, Y2. Sigues, el siguiente punto sería X3, Y3. Y para terminar, para cerrar con el ciclo, sería A, X1, Y1. Ahí está. Esto es una determinante. ¿Cómo se calcula esa determinante? Va a ser multiplicación así. Acá multiplicas y luego vas a sumar. Te va a salir un valor y sumas. Aquí multiplicas, te sale un valor y lo sumas con el que está abajo. Lo mismo por acá. Multiplicas, te sale un valor y lo sumas. Y lo vas a sumar. Multiplicas, te sale un valor y lo sumas con el siguiente. Entonces, del lado derecho, esa suma va a ser, vamos a ponerle D. Y del lado izquierdo, esa suma sería I. El área se va a calcular como derecha menos izquierda sobre 2. Sobre 2 por este 1/2. Esa es la forma. Ojalá tengamos un problema aquí en el libro para poder resolver, para que lo puedan ver. Ok. Línea recta en el plano cartesiano es una sucesión de infinitos puntos que tienen una misma dirección. Por ejemplo, esta línea recta L. Veamos, a ese ángulo que se forma, el ángulo θ, se le va a conocer como la pendiente, la medida del ángulo de inclinación. Y a su tangente de ese ángulo se le conoce como la pendiente. M es igual a la tangente de este ángulo, se le conoce como la pendiente.
pero esa pendiente se calcula básicamente como, ¿sabes, no? ¿Cómo es la tangente? Cateto opuesto sobre adyacente. Aquí está teta. ¿Cuál es el cateto opuesto? Y2 menos Y1 sobre X2 menos X1. Ahí está, esa es la pendiente. De esa forma también se puede calcular. Si tienes la ubicación de dos puntos que pertenecen a esa recta, puedes calcular su pendiente, restando primero las Y sobre las X. Y ahora vamos a ver cómo se pueden calcular las ecuaciones de esta recta en 4 casos. ¿Cómo se pueden? Diversas formas para calcular la ecuación de una recta en el plano cartesiano. Primero, conociendo dos puntos de paso de la recta. O sea, sabemos los puntos, dos puntos, A y B. Conocemos esos dos puntos. La ecuación de la recta va a ser Y. Esta Y nunca cambia. Se mantiene como Y. ¿Quién sí va a cambiar? Las componentes Y1, Y2, Y1, Y2, Y1. Depende de cada uno de los valores que te den en el problema. El X tampoco. El X que está solo tampoco cambia. El X1 sí. Ya, el X1 sí. Si tenemos dos puntos, podemos calcular la ecuación de la recta de esta manera. Si tenemos la pendiente y un punto de paso es suficiente. Esa pendiente la vamos a multiplicar por la componente X. Esta tampoco no cambia. El X que está solo no cambia. Menos el X1. Pero el X1 es la coordenada del punto A. Esto es dato, te lo van a dar. Lo reemplazas. Por ejemplo, que valga 3. X menos 3. Si Y vale 4, entonces sería acá. Y nunca cambia, menos 4. Resuelves esta ecuación y es la ecuación de la recta. Por ejemplo, conociendo la intersección con el eje de las ordenadas y una pendiente. Bueno, aquí es más sencillo todavía, lo reducen más. Entonces esa ecuación va a ser Y simplemente, Y no cambia. Y se deja así. Es igual a M. M sería la pendiente multiplicado por X, que tampoco cambia, más B. ¿Y qué es B? B es la componente, la intersección de la recta con el eje Y. Si acá te sale 5, entonces B debería de ser 5. Pongo 5. Si la intersección está por abajo, o sea, la recta es algo así, y la intersección es menos 3, entonces pongo menos 3, ya no más 3, sino menos 3. Y si nos dan la intersección de la recta con los ejes coordinados, simplemente la ecuación se va a calcular así. Se le llama ecuación simétrica. Mucho más fácil. X se divide entre A más Y entre B. ¿Te das cuenta, no? X. Y A es la abscisa de este punto. Y entre la ordenada de este punto. Igual a 1. Así de simple. Creo que aquí, sí, aquí lo están poniendo desde lo más difícil hacia lo más fácil. En ese orden, en ese criterio está. Bien, chicos, veamos los ejercicios. ¿Preguntas? Multiplicas por aquí. ¿Cuánto sale? Esto es 75. Y sumas. Sumas aquí. Esto te va a salir 187. Haces lo mismo por el otro lado. Igual. Multiplicas 55. Multiplicas 105. Multiplicas 30. Entonces sumas. Aquí sale 180 y 190 me parece. Profe, el primero es 186. Acá, 186. Esta multiplicación es 21. Ah, sí, no, acá lo conté como 2. Debo de escribir bien. Esto parece una comilla. Acá es 21. Correcto. 7 por 3, 21, 110 y
Ya, correcto. Ahora hay que sumarlo otra vez. 6. Acá sería 206, ¿no? Correcto, muy bien, gracias. No me había dado cuenta de eso. Entonces, lo de la derecha menos lo de la izquierda sería 1/2 de 206 menos la izquierda, que es 190. Restando acá es 16. Entre 2, 8. 8 es la clave. 8 es la clave. Ya está. Uy, qué rápido, nos quedan 7 minutos. ¿Cuánto saldría el lado derecho? 91, 400 y el último no sé. A ver, a ver, a ver. Este por 91, 400. A mí me sale... Ah, ya, pero luego de sumarlo. O sea, aquí te sale un número, por aquí te sale un número, otro número. Y lo sumamos. 7 por 3, 644. 644. Ok. Y del otro lado igual. No, por aquí multiplicamos, sale un número, y esos tres números los sumamos. 558. Correcto. Entonces lo que hay que hacer es 1/2 de la